Solo 4 problemas, ¿no? A elección. Y recuerden la prueba también. Bueno. A ver. Sí. Bueno, hoy nos toca ver el tema de dilatación. Y vamos a ver dilatación térmica. Bueno, a ver. Dilatación. Dilatación térmica. ¿Qué se trata esto? Bueno, se trata de lo siguiente. Que por ejemplo una temperatura que yo voy a llamar temperatura inicial, yo tengo un material, en general me conviene hacerme la idea que es como un alambre de cobre si quieren, pero un alambre de un cierto material. Esa temperatura inicial tiene una longitud inicial. Acá en este tema en general no se le suele poner así ahí el I de inicial, pero en realidad lo que quiere decir es eso. Le ponen generalmente un cerito, no confundan con 0 grados Celsius. ¿Eh? Una temperatura inicial, esto tiene una longitud que generalmente es inicial. Supongamos ahora que la temperatura aumenta, o sea, le llevamos una temperatura final, que tampoco le ponemos TF, sino que directamente le ponemos T, que ya para mí es la temperatura final, y supongamos que es mayor que la temperatura inicial. Entonces lo que se puede observar es que en general la longitud aumenta. Si aumenta la temperatura, aumenta la longitud. Esto es general, pero no es para todas las cosas. Hay cosas que cuando aumenta su temperatura se vuelven en realidad más chicos. ¿Eh? Tiene una longitud L final. Si nosotros hacemos coincidir los extremos, como más o menos en este caso, podemos ver o entender que acá esto sufrió un incremento. Acá esto se dilató. Acá hay un delta de L. Bueno, lo que se prueba primero empíricamente, o sea, experimentalmente, que ese incremento en la longitud, esa variación en la longitud, en este caso incremento, eh, depende de la longitud inicial, lo cual es básicamente lógico. Depende del aumento de temperatura, lo cual también es bastante lógico porque mientras más aumente la temperatura, mayor va a ser la longitud de esto. Pero depende del material. O sea, si hiciéramos esta experiencia con cobre, la dilatación tendría un valor. Si hiciéramos la misma experiencia pero con un alambrecito de aluminio, bueno, tendría otro valor. Si hiciéramos la misma experiencia con el alambrecito de hierro, tendría otro valor. Bueno, entonces depende en realidad del material. Entonces, eso lo vamos a caracterizar a través de, este, Disculpe, profe. sí, Un compañero está intentando entrar. sí, parece que hay varios. 4. Sí, es que no los escucho, chicos. Gracias por decirme, ¿no? Porque si no me decís vos, es que mi pizarra ocupa toda mi pantalla. Entonces, por eso es que no los veo. Bueno, como les decía, eso
La variación en la longitud depende de todas esas cosas y donde ese coeficiente alfa que depende del material es lo que se llama el coeficiente de dilatación lineal. Coeficiente de dilatación lineal. Y depende de cada material, ¿no? De cada material. Y en realidad, su valores lo sacamos de una tabla. En el caso de ustedes, bueno, en el caso mío, cuando yo estaba en el colegio, lo sacaba de la tabla. Tenía que ir a un libro. En el caso de ustedes, lo googlean y pueden saber cuál es el coeficiente de dilatación de las distintas cosas. Esto, a ver, disculpe, ¿eh? He hecho mal las cosas acá. Pero acá esto se arregla más fácil. Dilatación térmica. Y esta primera parte es lo que se conoce como dilatación lineal. Lineal porque es como que yo considero que mi material, la única magnitud relevante es la longitud. Como por ejemplo en un alambre. Está bien, sí es cierto que un alambre también tiene grosor, qué sé yo. Sí, tenés toda la razón, pero en realidad es como que acá lo único que te interesa es que se aumentó la longitud, digamos, de ese alambre, ¿no? Es cierto, pero a la vez como que no considera que aumentó también el diámetro del alambre, también es cierto, ¿no? Este, pero lo que pasa es que recién estamos entrando en el tema. Por eso después, ahora vamos a ver lo que se llama como dilatación superficial. A ver, creo que sí escuché que alguien quería entrar. Bueno, ahí tenemos la dilatación superficial. ¿De qué se trata la dilatación superficial? Bueno, ahora tenemos un material que puede ser tranquilamente como una chapa rectangular, digamos, si quiere. Esta chapa rectangular que también a una temperatura inicial, que yo voy a llamar también T0, esta chapa tiene unas ciertas dimensiones. Básicamente lo que me interesa es el área. Yo voy a decir que esta también tiene un área como inicial. Eh, y si aumenta la temperatura, obviamente también podría ser el ejemplo con disminuyendo la temperatura, pero supongamos que la temperatura pasa a un valor T que sea más grande que la temperatura inicial. Entonces lo que le sucede a la mayoría de los materiales, y de vuelta eso que estoy queriendo decir es porque obviamente hay materiales a los cuales no les sucede esto, sino que les sucede algo exactamente lo contrario, es que aumenta toda el área. Por eso esto lo estoy dibujando significativamente más grande, ¿no? El área ahora aumenta.
hay una diferencia, digamos, entre lo que era el área inicial y el área final, muy parecido a la diferencia en la longitud. Quizás si este rectangulito lo llevamos y lo ponemos acá arriba, podemos ver todo eso, que en realidad no se hace eso para medir, para sacar el valor, pero para hacer una idea que obviamente se aumenta el área. Y el aumento del área es igual al área inicial, o sea, depende del área inicial, depende del cambio de temperatura. Y el único cambio que en vez de depender del coeficiente de dilatación lineal, que tampoco no va a depender del coeficiente de dilatación lineal porque esto ya no tiene una dimensión, esto ya tiene dos dimensiones, es una superficie. Entonces depende del doble del coeficiente de dilatación lineal. El coeficiente de dilatación lineal sigue siendo el alfa este que estamos acá. ¿No? Y como última parte prácticamente de este tema, fíjense que ya se termina, así de cortito es todo esto, tenemos la dilatación volumétrica. Esta parte de la dilatación superficial. Bueno, la dilatación volumétrica, siguiendo con la progresión de las cosas que venimos haciendo, podríamos pensar que a una cierta temperatura inicial, yo tengo un cierto volumen inicial y que cuando la temperatura aumenta, es mayor que la temperatura inicial, ese volumen también aumenta. ¿Ven? Como ven. Esto está en vuelta, también es algo, esto es lo que le sucede a la mayoría de las cosas, pero no a todas las cosas. Algunas veces hay materiales que tienen lo que se llama un comportamiento anómalo, o sea que funcionan como al revés de de la gran mayoría. Cuando aumenta la temperatura, en realidad se vuelve más chiquito, ¿no? Cuando disminuye la temperatura, en realidad se vuelve más grande. Y siguiendo con la progresión, yo creo que hasta ustedes mismos ya me lo podrían decir, el aumento del volumen va a ser igual al volumen inicial, va a depender también del aumento de temperatura y va a ser igual, y va a depender de 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Estas 2 veces, una vez, podríamos tener en cuenta las dimensiones para acordarnos. Cuando es lineal, tiene una sola dimensión, algo superficial tiene dos dimensiones, largo y ancho. Algo volumétrico tiene 3 dimensiones, largo, ancho y el espesor. Bueno, por eso son cada una de estas cosas. Obviamente también esto se puede llegar a deducir por qué acá son dos, sobre todo el 2. Y después entendemos el 3 también de la misma manera. Eh, pero esto que tenemos acá, esta expresión que tenemos acá, es la que se la utiliza para sólidos. Para sólidos utilizamos esta expresión. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Que si yo les doy un problema con un cubo de hierro, bueno, el cubo de hierro con un cierto volumen inicial, bueno, B0, le digo que a la temperatura inicial, que vale de tanto, la temperatura final que vale tanto, con lo cual podrán sacar cuánto vale el delta de T, como siempre temperatura final menos temperatura inicial, y así van a saber cuánto es el aumento de la temperatura, del volumen, cuál es el volumen final
sabiendo todo eso. Pero eso es lo que sucede para un sólido. Los líquidos, en los líquidos las ecuaciones son un poco distintas. Y acá, digamos, ya donde ya se ponen poniendo interesante porque los líquidos también, o sea, uno en definitiva termina diciendo lo mismo. A una temperatura inicial tener un volumen inicial, a una temperatura final tener un volumen final que en general puede ser más grande, como se muestra acá. Y la variación de volumen también va a depender del volumen inicial, también va a depender del aumento de temperatura. Pero, este, en el- como los líquidos, como los líquidos, no hay posibilidad que el líquido tenga una dilatación lineal porque no existe un hilo de líquido. O sea, no existe líquido lineal, ni existe líquido superficial. Al líquido siempre lo caracterizamos, digamos, dame tantos centímetros cúbicos, siempre el líquido lo caracterizamos por el volumen. Entonces, cuando estamos trabajando con un líquido, se utiliza otro coeficiente, que es con la letra beta. La letra beta es el coeficiente de dilatación volumétrica. Obviamente también su valor también lo sacaremos de tabla. O se los daré yo en el problema, o les pediré con que ustedes lo calculen. Para eso, obviamente, dándole diversas cosas. También vamos a dar ahora una serie de formulitas. Una formulita más para cada cosa, que en realidad también no es necesario con que se las dé, ustedes mismos también lo podrían deducir. Muchas veces lo que queremos saber es cuánto vale la longitud final. O sea, lo que me pregunta el problema directamente es cuánto vale la longitud final. Y bueno, yo del dibujo, el esquemita que hemos hecho acá, podríamos decir, bueno, la longitud final es como la longitud inicial más el delta de L. Ya, fíjense en que en el dibujo se ve bien claro que la longitud final es como la longitud inicial más cuánto se dilató. Esto representa cuánto se dilató todo esto, ¿eh? Bueno, y fíjense en que si yo reemplazase al delta de L por esta expresión, L0 alfa delta T, podría sacar factor común L0 y me quedaría una ecuación como esta, 1 más alfa por delta T. Se las paso por sí, pero en realidad ya les digo, ustedes mismos se hubieran podido dar cuenta de esto. Muchas veces en este tema, en los libros en particular, hacen mucha alusión a esta última expresión. A mí, yo creo que en realidad la más importante es la que yo le he puesto en verde eh, para muchas cosas. Lo mismo pasa con la dilatación superficial. El área final es como el área inicial más cuánto se dilata el material. Y si reemplazamos al delta de A por esta expresión que está arriba en verde, y bueno, tendríamos una expresión muy parecida a la que hemos encontrado para la dilatación lineal. Alfa, 1 más, nomás que en vez de tener alfa, tendríamos acá 2 alfa por delta t. Y obviamente
Lo mismo nos pasa en la parte volumétrica. Lo mismo nos pasa en la parte volumétrica. Che, voy a bajar todo esto. Si me da. Me deja hacer esto. Bien. Acá también puedo decir lo mismo. Vamos a poner con rojo ya que estamos. Que el volumen final es igual al volumen inicial más cuánto se dilata. Y obviamente que el volumen final, el volumen inicial, paréntesis, 1 más 3 alfa por delta T. Y si fuera con líquidos, y si fuese con líquidos, la cosa sería parecida y a la vez sería un poquito distinta. Ya. Acá también el volumen final, voy a poner con líquidos directamente en blanco para que todo quede así. El volumen final, obviamente que también es igual al volumen inicial más el delta de P. O sea, bueno, lo pongo. ¿No? Yo muchas veces tengo la impresión, y yo hablo así muchas veces, porque tengo la impresión que decir esto, aclarar esto, es subestimarlos. Y seguro que ya se han dado cuenta que es lo mismo, sí, es exactamente lo mismo, pienso yo. Después, después sería bueno que me comenten si para ustedes también es así de obvio o no. Y la subrayo no porque sean formulitas importantes, sino porque muchas veces, bueno, la que estoy subrayando ahora sí es importante. Para mí esa es la única que vale la pena. La que está en verde y la que está arriba subrayada en blanco. De ahí en más todas las otras uno razonando puede uno mismo llegar a eso. Eh, bueno, eso es todo lo que tiene que ver con respecto a la parte esta de dilatación. Y básicamente acá como que está terminado todo lo que tenga que ver con esta nueva unidad que hemos empezado el lunes y ya se acabó. Eh, pero sin embargo yo quiero contarle algunas cosas que tienen que ver con cómo funcionan la naturaleza y cómo funcionan algunas ecuaciones. Así que es más de índole matemático muchas veces. En realidad lo voy a hacer con esto de la dilatación superficial. Lo mismo después lo podemos emplear para la dilatación volumétrica, ¿no? En realidad estaría de más, absolutamente de más, todo lo que está aquí escrito. Todo lo que está ahí escrito es medio bien de más. Pero lo que pasa es que tiene su razón de ser, primero por razones históricas y después porque muchas veces, dependiendo de la pregunta, te hace más fácil resolver las preguntas que te dan teniendo algunas de las ecuaciones esas que tienen ahí escritas, ya sea la en verde o en rojo. Pero habría una manera en la cual yo no necesito saber nada de esto. Y sería lo siguiente. Por ejemplo, tomando en cuenta que esta área en realidad es un rectángulo. Y si no es un rectángulo, en general esa área va a tener en sus problemas, esa área va a tener alguna forma geométrica, va a ser un círculo, un cuadrado, no sé, algo por el estilo. Podría ser un triángulo también. Em, pero por ejemplo, si es un rectángulo, esa área va a estar determinada por la longitud de la base, que yo voy a llamar A0, y la longitud de la altura, que yo voy a llamar B0. O sea, esta área A0, como esto es un rectángulo, es el producto de la base inicial por la altura inicial. Hasta ahí no he dicho nada extraño. Y esta área final, en realidad la base se ha dilatado, está más grande, la altura también se ha dilatado, está más grande,
Pero el producto de ellos dos me sigue dando el área esta que tenemos. O sea, el área A es igual a base por altura. Y ahí el secreto, yo ya yo para saber esto no necesitaba esta nueva ecuación. Lo único que necesito entender es que realmente la base se dilató de acuerdo a una dilatación lineal, porque en sí la base es una dimensión lineal, es, es una longitud. Entonces se va a dilatar como cualquier longitud, que es lo que hemos visto en dilatación lineal. Y la altura también es una longitud y se va a dilatar como cualquier longitud. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir que esta nueva área A, que es igual a la nueva base por la nueva altura, pero yo ya tengo ya como la formulita para saber cuánto es la nueva base. Esta es como la longitud final, pero quizá ese sea el sentido de tener esta formulita acá en rojo. Acá yo ya sé cuál es la formulita para la longitud final de algo. Dice que la longitud inicial, paréntesis 1 más alfa por delta t. Bueno, entonces esto va a ser, esta área A va a ser esto que yo voy a poner acá ahora. Va a ser la longitud inicial, paréntesis 1 más alfa por delta t. Todo esto es A. Y, en realidad, y B es muy parecido, que también es una longitud. Es la longitud inicial, paréntesis 1 más alfa por delta t. Y si seguimos desarrollando, o sea, si hago el producto, no le voy a pedir que lo haga porque algunas veces esto va a ser A0 por B0 y esto va a ser 1 más alfa por delta t al cuadrado. Ah, perdón. Pues, sí, es al cuadrado, pero con paréntesis acá. ¿Mm? Y acá, ¿y qué es esto? A0 por B0. Bueno, A0 por B0 es el área inicial. O sea, no quiero seguirme extendiendo porque si no ya después me... Así que lo voy a escribir acá abajo. ¿No? A igual a A0, es A0. Pon esa llavecita arriba para que no me moleste. A0. Y acá tengo que desarrollar esto. ¿Cómo sería para desarrollar esto? A ver. Ahí sí, me voy a plantar ahí hasta que alguien me diga cómo se desarrolla ese. No le voy a pedir el nombre. Pero ¿cómo desarrollamos ese paréntesis al cuadrado? Bueno, alguien por lo menos que lo ha hecho más largo.
El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bueno, sí, tenés toda la razón. Gracias, Alejandro. Te agradezco un montón. Te hayas respondido. Bueno, gracias que Alejandro ha respondido, vamos a seguir adelante. Entonces, bueno, el cuadrado del primero, 1 al cuadrado es 1. Más el doble producto del primero por segundo, 2 por 1 es 2. Por el segundo, alfa por delta t, más el cuadrado del segundo término, o sea que sería el alfa cuadrado más el delta t cuadrado. Bueno, por eso que yo le decía, esta formulita que está en el rojo, no vale la pena que yo se la escriba. Y total, en realidad, uno mismo puede sacar eso, pensando únicamente. Pero ya que estamos, vemos que en realidad hay una pequeña diferencia entre lo que nosotros hemos obtenido y entre lo que yo le había dicho primero, que lo que le había dicho primero, que es lo que está en rojo. ¿Cuál es la diferencia? Es como que es igual salvo tal cosa. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas que están marcadas con la flechita en blanco? El cuadrado de alfa y lo que está al lado. Ah, que uno tiene el alfa cuadrado. Sí, la diferencia, o sea, concretamente, la diferencia es el segundo término. Perdón, el tercer término dentro del paréntesis. O sea, esto está de más. Si esto no existiera, si este término, todo este término no existiera, lo que nosotros hemos hecho sería exactamente igual a lo que yo le había puesto en rojo. Y eso primero nos lleva a una conclusión. Esto que yo le he dicho en rojo es realmente el valor aproximado del área final. El valor exacto sería el que hemos calculado ahora en azul, que está ahí con la flechita blanca al último. Pero eso nunca jamás lo vamos a hacer de esa manera exacta. O sea, porque no tiene mucho sentido. Este término no está, porque este término, este no está, porque este término es despreciable, o sea, no es que sos despreciable, sino se dice despreciable así ahí cuando es muy chiquito. ¿Qué palabra es esa? Despreciable. Sos despreciable. ¿Cómo se escribirá? ¿Con C o con S? Despreciable. Aprecio. Supongo que se escribe con C. Bueno, ese término es despreciable. El término, ese término, este término, el último, es despreciable por, por cuánto vale alfa. O sea, esto no es siempre así. Es más, si alfa vale 10, obviamente no, ese término no es para nada despreciable, es el más grande de todo. Pero en la vida real, en la vida de los problemas, alfa tiene un valor de aproximadamente 10 a la menos 4. 10 a la menos 4, más o menos, por eso este simbolito dice aproximadamente
vale 10 a la menos 4 y no le quiero poner las unidades a propósito. Si alfa vale a las 10 a la menos 4, ¿cuánto vale alfa al cuadrado? Puede ser 10 a la menos 8. Perfecto. 10 a la menos 8. Bueno, 10 a la menos 8. O sea, imagínense que alfa, digamos, o sea, estoy inventando un número, pero 10 a la menos 4 es esto. Entonces, alfa cuadrado es esto otro. Es por eso que este término, este término es despreciable. Porque, digamos, en realidad contiene algo que lo va a hacer bien, bien chiquito. Entonces, no tiene sentido. No tiene sentido, digamos, agarrar y considerarlo así. Y ustedes dirán, bueno, pero el alfa también es chiquito. Bueno, pero si también despreciamos esto, en realidad me va a quedar que A es igual a 0, porque dentro del paréntesis me va a quedar únicamente el 1. También, lo que pasa es que las dilataciones son pequeñas. O sea, en la vida real son pequeñas, son muy, muy, muy pequeñas. Las dilataciones ocurren en todas las cosas, chicos. O sea, por ejemplo, esta mañana hacía frío. ¿Cuánto hacía? Capaz que hacía 2 grados bajo cero durante la noche, algo por el estilo. El marco de la ventana suyo tenía una cierta dimensión. El marco de su ventana tenía una cierta dimensión. Ahora que la temperatura ha aumentado, ¿cuánto es ahora? 7 grados según el servicio meteorológico. El marco de su ventana aumentó, se hizo más grande. Bueno, pero si se hubiera aumentado medio centímetro, bueno, o si hubiera roto el marco o me hubiera roto la pared sobre la cual está puesta la ventana. Pero esto es real. El marco de la ventana se hizo más grande desde la noche hasta ahora. Que tenemos 7 grados, se hizo más grande. Y sí, la está aprisionando más a la pared. Pero es algo tan pequeño, que no tiene que no va a producir con que se derrumbe. Pero por supuesto que si la temperatura aumenta bastante, o si si el marco de la ventana estaría hecho un material que tiene un coeficiente de dilatación bastante grande, sí podría producir que las cosas se rompan. Esto de la dilatación es pequeño, pero también es acumulativo y sobre todo depende de la dimensión inicial. Las cosas se dilatan. La dilatación es algo que existe, no es un invento. Eso lo vemos desde el mercurio. Bueno, el mercurio es algo que se dilata mucho. El mercurio es el elemento, digamos, que más, el metal, porque el mercurio es un metal, el único metal que es líquido a temperatura ambiente, que tiene un coeficiente de dilatación enorme, enorme, comparado con todas las otras cosas. Pero las otras cosas sí se dilatan. Esa es la razón. Todo esto que estamos viendo, en parte lo podemos explicar con la dilatación lineal. Esta es la explicación de un montón de cosas, así ahí, el porqué de la dilatación. Esta es la explicación de que por qué
los rieles de las vías del ferrocarril tienen esas dimensiones y no son mucho más largos. ¿Por qué no son mucho más largos este, los rieles de las vías del ferrocarril? Porque cuando aumenta la temperatura, la dilatación va a ser mucho mayor. Y eso puede hacer que básicamente se rompan esas rieles. No me acordaba el nombre. Que se rompan esos rieles. Por eso hay que dejar un espacio. Si ustedes viven o han pasado o pasan alguna vez cerca de alguna vía, que lo que pasa es que como en Tucumán que ya casi ya no vienen los trenes, pero hay lugares donde todavía están las vías, van a ver que entre riel y riel dejan un espacio. Ese espacio lo dejan para que cuando el riel se dilate tenga el espacio suficiente para dilatarse. Algunas veces habrán visto en algunas casas, lamentablemente sucede en algunas casas, que cuando vienen, por ejemplo, uno con mucho esfuerzo, compra, qué sé yo, cerámico y llamo al tipo, el albañil, para que los coloque el cerámico, pero el tipo no tiene que colocar un cerámico a la par de otro cerámico, le tiene que dejar un espacio pequeño. Por eso, ¿has visto que algunas veces le ponen como un hilo entre, entre un cerámico y otro? ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Bueno, espero que sepan de lo que estoy hablando. Pero muchas veces sucede que en las casas se levantan los patios hechos con cerámico. Se levantan los patios porque, o sea, cuando aumenta la temperatura, el cerámico se vuelve más grande. Cuando aumenta la temperatura, el cerámico se vuelve más grande y entonces empiezan a hacer esta parte. Y es por eso que se levantan los pisos del cerámico. Bueno, hay que sacarlo a todos los cerámicos y hay que dejarle más, lo que la gente le llama más luz. Un espacio más grande entre un cerámico y otro. ¿Ya? También podemos, en base a eso, explicar las juntas de dilatación en los puentes. Yo voy a googlear eso, a ver, una imagen. Juntas de... por el nombre, ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Qué es una junta de dilatación en los puentes? Por ejemplo, en la mayoría de los puentes tienen... mira, el puente que se me ocurre, el puente yendo por el, ¿cómo se llama? Por la Perón. Ahí cuando uno pasa más o menos por donde está el Perovich, hay como un chapón, que cuando uno va subiendo o bajando, dependiendo de qué lado vaya, hace puc, puc, así ahí. Eso es lo que se llama una junta de dilatación. Eso está hecho ahí porque, bueno, para darle un espacio que cuando se dilate yo tengo una imagen, pero creo que cuando se lo lleve donde ustedes lo están viendo, no sé si se va a ver así de bien. Vamos a ver, lo copio. Vamos a ver si vemos ahora esta imagen acá. De esto estoy hablando, ¿ah? Esto, por ejemplo, la imagen real, esta partecita que son como dos peines enfrentados, es lo que se conoce como una junta de dilatación en los puentes. O las mismas calles. Bueno, lo de las calles medio depende de si lo van a poder ver o no ahora. Si la calle donde ustedes viven tiene pintura asfáltica, perdón, una capa asfáltica encima, no la van a ver. La capa asfáltica, esa cosa negra que tiene encima, no lo van a ver. Pero muchas veces en los barrios sigue viéndose el pavimento, o sea, el concreto que está en las calles. Entonces yo por ejemplo, en la cuadra donde vive mi mamá,
que es donde yo vivía antes, digamos, había como un bloque de cemento que llegaba hasta acá y a la par estaba el otro bloque. Y entre los dos bloques había un espacio que generalmente lo rellenan con alquitrán. Pero a eso es lo que yo voy. No es todo cemento. No es una gran placa de cemento que va desde una cuadra hasta otra cuadra. No. Lo hacen por bloque. Y no es que lo hacen por bloque porque le resulta más cómodo. No. Lo hacen por bloque porque si lo hicieran de otra manera, esto se abre. O sea, se empieza de vuelta hacia así el cemento para arriba y la calle se destruye. Pasa un camión, lo hace pelota y bueno, y al poco tiempo ya tienen que volver otra vez a hacer otras cosas. Entonces, los tipos han aprendido con el tiempo que no, que tenían que hacerlo de bloquecitos más cortitos y dejar un espacio entre los dos. Y para que, bueno, para que no se caigan cosas ahí, para que los autos cuando pasen no hagan toc, 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 toc. Le ponen ahí, en ese espacio le ponen alquitrán o qué sé yo, alguna otra cosa. Pero esto de la dilatación existe. Es algo real y si no le tenemos en cuenta, las cosas se rompen. ¿Nadie quiere decir nada, acotar nada? Bueno. Estamos con los líquidos. Bueno, con los líquidos también sucede algo interesante. De vuelta, yo digo interesante, pero no sé si para ustedes será interesante. Espero que les resulte interesante. Es algo interesante que sucede con los líquidos. Lo vamos a poner bajo el nombre de dilatación aparente. No sé si van a salir muy buenos los dibujos. Bueno, en todo caso veo si los puedo copiar directamente. Pero imaginemos lo siguiente. Síganme la corriente con lo que yo digo. Y por favor traten de responder cuando les pregunto algo. Supongamos que tengo un recipiente. Y supongamos que ese recipiente está absolutamente lleno de algún líquido. Todo esto está sucediendo a una temperatura inicial. Si quieren, 20 grados centígrados por dar un valor. Ahora lo que va a suceder es que vamos a aumentar la temperatura de todo esto. Pero como yo necesito que las cosas dentro de todo sean de determinada manera, bien. Ahora aumenta la temperatura, digamos que aumenta hasta 80 grados. Y digamos que esto era aceite, por decir algo. Bueno, yo lo que puedo ver es que cuando sucedió eso, parte del aceite se derramó. Este es el aceite que se derramó. Digamos que yo había sido más cuidadoso y que en realidad el primer recipiente estaba colocado dentro de otro recipiente más grande, cosa que cuando se ha derramado yo ya lo he colectado acá en el segundo recipiente
y ahora lo llevo a una especie de probeta graduada y mido lo que se derramó. Y por decir algo, también inventando algún valor, mido que en realidad lo que se derramó son, qué sé yo, 5 centímetros cúbicos. Por decir algo, ¿eh? Entonces la pregunta sería, esos 5 centímetros cúbicos es igual a cuánto se dilató el líquido, ¿sí o no? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Eh, Quiero saber qué opinan con respecto a si la cantidad de líquido derramado, que en mi ejemplo era de esos 5 centímetros cúbicos, corresponde a la dilatación real del líquido. O sea, quiero saber qué es lo que opinan al respecto. Para hacer algo más concreto, digamos que mi recipiente tenía una capacidad, supongamos, mi recipiente tenía una capacidad, supongamos, de 500 centímetros cúbicos. O sea que al comienzo yo tenía 500 centímetros cúbicos de líquido. Aumentó la temperatura, se derraman 5 centímetros cúbicos. La pregunta es, entonces la dilatación volumétrica del líquido son esos 5 centímetros cúbicos, o lo que se dilató el líquido fueron esos 5 centímetros cúbicos. Se dilató todo el líquido y rebalsó esa cantidad. Fíjense que si lo que algo se dilata, es la variación
de la dimensión inicial. Acá lo he llamado cuánto se dilata, la dilatación, la variación de la longitud. O sea, este delta de A es también cuánto se dilata el área. Y el delta de B es también acá cuánto se dilata este sólido. Como la diferencia entre el volumen final y el volumen inicial. Por eso les pregunto acá si acá también será este valor sí o no. Estos 5 centímetros cúbicos. No, Pero ¿por qué no? porque eso es lo que perdió el recipiente. ¿Y cuánto tiene ahora el recipiente? ¿Cuánto hay acá en el recipiente? 495. Pero el estado dilatado ocupa el lugar de 500. No, esto no es como la masa, ¿eh? El volumen de las cosas no es como la masa. La masa es algo que es siempre lo mismo, pero el volumen no es algo que sea siempre lo mismo. No, eso no es, o sea, lo estás pensando mal, digamos. No funcionan así las cosas. Si fuera como vos decís, 495, ese recipiente no estaría lleno. Y si el recipiente no estaría lleno, bueno, no hubiera rebalsado. Porque algo rebalsa cuando, aparte que está lleno, 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 y bueno, de pronto como que le pones un poco más, o en nuestro caso, se hace más grande el volumen y es por eso que sale. Pero en esta situación, siempre el volumen del líquido tiene que ser igual que el volumen del recipiente más algo. Y ese algo es lo que se dilata. No sé si se entiende mucho lo que yo estoy queriendo decir. Pero yo lo que estoy queriendo decir que si, o sea, lo hagamos exageradamente, si el recipiente estaría, si el líquido estaría hasta la mitad en el recipiente, bueno, nunca se hubiera derramado nada. Si adentro del recipiente tendría 495 centímetros cúbicos y nunca se hubiera derramado nada, ¿cómo se va a derramar? Si para que se derrame tiene que estar hasta el borde e intentar pasar por encima del borde. Y eso es lo que pasa por encima del borde es lo que se derrama. O sea, lo quiero explicar grande para que no tengas ese error después en una buena prueba. O sea, si yo tengo un recipiente, mientras el líquido esté hasta acá, no se derrama nada. Está hasta acá, no se derrama nada. Está hasta ahí y está a punto de derramarse. Cuando el líquido supuestamente llega hasta acá, que en realidad no pasa eso, porque si el volumen se incrementa hasta acá, en realidad esta parte que es rayado es lo que se va a derramar. Pero adentro va a seguir quedando el líquido que va a estar llenando absolutamente todo el recipiente. De vuelta, esto no es como la masa, porque sí hay un principio, el principio de Lavoisier, principio que es química, postulado número 1 de la química, que es que la masa se conserva. Que uno dice, bueno, la masa inicial tiene que ser igual a la masa final, cosa que acá también se da, pero acá no estamos hablando de masa, esto no trata acerca de la masa, esto trata acerca del volumen. Y el cuerpo se hace más grande y no quiere decir que pese más, por ejemplo, y por lo tanto que tenga más masa. O sea, supongamos en casos como este cuerpo que estamos hablando de un sólido, que a una temperatura tiene un volumen, a otra temperatura tiene mayor volumen, pero no quiere decir que como tiene más volumen pesa más. La masa del cuerpo es la misma, porque hay una conservación de la masa. Hay un principio de conservación de la masa que es
universal. En cambio, no hay una conservación del volumen. Justamente este ejemplo te está diciendo que tenían primero un volumen y después el volumen aumenta. Y ahora sí, volvamos a nuestro problema. ¿Qué me pueden decir ahí? ¿De verdad lo que se dilató el líquido son esos 5 centímetros? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Supongo que sí. Bueno, de vuelta te agradezco por responder. Pero no. Y sí, al principio lo dije que no, y me No, dice, pero es que tu razón del no es equivocada. Es que por eso que yo te he dicho, sí, sí o no y por qué. Pero tu razón del no es equivocada. Vos pensabas que acá quedaban 495 centímetros cúbicos de líquido y no es así. Adentro queda líquido que está llenando mi recipiente. El problema, y es por eso que es importante el título, el problema es que mi recipiente también se dilató. O sea, cuando estamos hablando de dilatación aparente, el título, estamos hablando de un líquido que está contenido dentro de ese recipiente. Y ese recipiente ahora también tenemos que considerar con que también se hizo más grande. Mira, a ver, esto es medio ya entendí, mi error es que estaba pensando como masa y no como volumen. claro, eso que yo te decía, por eso te decía hacer otro lo de la masa. Mira, acá hay dos fenómenos que suceden. Yo tengo por un lado digamos que el líquido llega hasta la mitad. Este problema todavía es más complicado. El líquido llega hasta la mitad del recipiente. Pero ahora sí considero que mi recipiente se hace más grande. Porque se dilata, porque mi recipiente está hecho de un material vidrio, supongamos, y el vidrio, como cualquier material, se dilata porque todos los materiales se dilatan. Esa es la idea de este tema. Todas las cosas se dilatan. Y en los temas anteriores no lo hemos considerado. Bueno, sí es cierto. Algunas veces puedo considerar como que el recipiente no se dilata. Así es, sí, eso ya medio también es cancha de darse cuenta cuándo va a ser importante el recipiente o cuándo no. Pero si el recipiente acá se dilata mucho más que el líquido, escuchen lo que te estoy diciendo. Si el recipiente se dilata mucho más que el líquido, en realidad a mí me va a parecer que el nivel del líquido en realidad disminuye. Ahí con la línea de trazo como que quería marcar lo que era hasta la mitad. Porque acá llegaba, al comienzo llegaba como hasta la mitad del recipiente, pero ahora como la temperatura aumentó, el recipiente se hizo más grande. Entonces, a mí me parece como que en realidad el líquido disminuyó. Y la pregunta, disminuyó su volumen porque antes ocupaba la mitad del recipiente y ahora ocupa menos de la mitad del recipiente. Pero la realidad es que el líquido no disminuyó nada, el volumen. El líquido también aumentó su volumen. Lo que pasa es que es una cosa comparativa. El volumen del recipiente se hizo mucho más grande de lo que aumentó el volumen del líquido, cosa que en la realidad esas cosas no suceden, salvo que estemos trabajando con líquidos y con recipientes muy especiales. Pero podría llegar a pasar algo como esto, como lo que yo estoy planteando. La realidad, o sea, lo más común
es que el recipiente se dilata, pero se dilata a penitas. El problema es el apenita. ¿Ese apenita lo tengo que considerar o no? Ah, bueno. El recipiente se dilata a penita. Fíjense que en mi caso el apenita no es tan apenita, porque dentro de todo hay una diferencia entre estos dos, ¿no? Entonces, yo veo ahora, digamos, si esta es la línea de la mitad, veo ahora que el nivel de mi líquido llega hasta acá arriba. Entonces yo puedo pensar, bueno, sí, se dilató este poquito, esto, esto que estamos viendo acá. Y la realidad es que no, porque el recipiente mismo se hizo más grande. Entonces la dilatación de la cosa es mayor. Y es por eso, es lo que tiene que ver con esto. Si vos acá, ustedes me hubieran podido decir, bueno, en realidad la variación, la dilatación del líquido son estos 5 centímetros, si consideramos que el recipiente no se dilata nada. Y bueno, sí, tenés toda la razón. Si consideras que el recipiente no se dilata nada, la, la dilatación del líquido es lo que se derrama. En este caso, que al comienzo estaba todo absolutamente lleno. Pero si consideramos que el recipiente sí se derrama, perdón, que el recipiente sí se dilata, la dilatación del líquido es mayor. De todas maneras, a estos 5 centímetros es lo que nosotros llamamos la dilatación aparente. ¿Qué es la dilatación aparente? Bueno, la dilatación aparente es como la dilatación considerando que el líquido en el cual está contenido el recipiente en el cual está contenido el líquido, no se ha dilatado nada. Bueno, si eso fuese así, lo que se derrama, en mi caso, en mi ejemplo, es como la dilatación del líquido, bueno, pero eso es en apariencia. La realidad es todavía más grande, ¿eh? Yo le voy a dejar esta ecuación, como para terminar ya este tema, le voy a decir con que el volumen final del líquido es en realidad el volumen final del recipiente más el volumen que se derrama. Esa es la ecuación que muchas veces me salva la vida en problemas como este. Entender que el volumen final del líquido es el volumen final del recipiente más lo que se derrama. También, obviamente, podríamos decir que la dilatación del líquido es igual a la dilatación del recipiente más el volumen que se derrama. Cualquiera de las dos cosas son exactamente buenas y dependiendo de cómo, de qué les pregunte, de cuáles sean los datos, van a utilizar una cosa o van a utilizar otra. Y yo les decía, bueno, para terminar, pero para terminar nada, todavía nos quedan ahí unos 5 minutos. En esos 5 minutos vamos a ver, quiero ver cómo estoy con respecto a mi pantalla. Vamos a hablar de algo también real. Y que gracias a esto es que tenemos vida en el planeta Tierra. Si no, no tendríamos vida, o por lo menos no vida como nosotros la conocemos. Y este fenómeno se da con algo muy conocido, que es con el agua. Y esto se llama, este tema es la dilatación anómala del agua. Dilatación anómala del agua. Bueno,
¿Quién ha hecho o ha vivido en carne propia la experiencia de poner una botella de agua en el freezer? Y que me cuente qué es lo que ha pasado después. También funciona con coca, ¿eh? Porque a un compañero le pasó así con coca en el freezer. ¿Qué pasa Se con refiere, profe, a esa cuando dejamos cierto tiempo una botella de agua y cuando la sacamos y servimos como que se congela el instante? No, no. Pero lo que vos has dicho también está bueno, pero eso es otra cosa. Es un fenómeno mucho más interesante, pero que lamentablemente no lo vemos. Nadie ha dejado una botella, puede ser de plástico o de vidrio, espero que no haya sido de vidrio ahí en el freezer. Puede ser, profe, que hace kabum. Sí, hace kaboom. ¿Y ese kaboom qué quiere decir? Que se rompe. Eso es así. O sea, si yo tengo una botella de vidrio, pueden hacer también con una botella de plástico, ¿eh? Una botella chiquita de plástico. Llenarán así completamente, le ponen la tapa para que esté mejor. Si el plástico es bien rígido es mejor. Esos plásticos más blanditos capaz como que no va a suceder esto. Pero la ponen completamente llena, la ponen en el freezer. Y la dejan ahí, no sé si decirle 3 horas, 4 horas. Pero si tenemos el freezer, lo que pasa es que ahora en invierno generalmente bajamos para que el freezer no enfríe tanto, pero lo que pasa es que la botella se rompe. Y si es de vidrio, es obvio que se rompe. Si es de plástico, se puede romper y muchas veces si simplemente se agrieta y no nos damos cuenta. Se hace una grieta por acá, se parte el plástico y muchas veces no nos damos cuenta. Si el vidrio se rompe, no vamos a dar cuenta enseguida, así ahí, porque ya su madre lo va a agarrar a escobazo. Porque quién, porque culpa tuya, has dejado ahí la botella en el vidrio, ahí en el freezer, mira lo que ha pasado, ahora hay que limpia todo, bla, 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 bla. Además hay pedazos de vidrio por todas partes, obviamente no lo hagan con vidrio, pero sí le pueden preguntar así ahí, mamá, ¿por qué no puedo poner el botella de agua en el freezer? Así ahí, bueno, porque se rompe, te va a decir. ¿Y por qué se rompe? Porque el agua tiene una dilatación anómala. ¿Y qué quiere decir anómala? Anómala quiere decir que no es como todas las otras cosas. O sea, que no funciona como funcionan todas las otras cosas. O sea, si yo hiciera una gráfica de cómo cambia el volumen en función de la temperatura, la mayoría de las cosas, cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen. ¿Mm? El agua, entre 0 y 4 grados, cuando aumenta la temperatura, disminuye el volumen. El agua a 0 tiene este volumen. Y a medida que aumenta la temperatura, el agua disminuye su volumen. El agua tiene este comportamiento extraño entre los 0 y los 4 grados Celsius. Funciona al revés de todas las cosas. De ahí en más, el agua se comporta en forma normal. De ahí en más, el agua, cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen, como todas las cosas. De acá en más ya tiene un comportamiento normal, como todas las cosas. Pero el agua entre 0 y 4 se comporta al revés. Pero acá yo le doy el ejemplo de cuando se va calentando. Entre 0 y 4 aumenta la temperatura y fíjense en cómo disminuye el volumen. ¿No? El volumen se hace más chico. Y eso quiere decir que obviamente lo contrario sucede al revés. ¿Y qué quiero decir con eso? Y esto tiene que ver con la explicación de que por qué se rompe la botella de agua. Cuando el agua disminuye la temperatura, cuando disminuimos la temperatura del agua,
en realidad el volumen del agua aumenta. Esta agua llena, si yo pongo el agua de la canilla, ahora debe estar saliendo más o menos como a 5 grados, va a ocupar un cierto volumen. Lleno ocupa este volumen. A medida que se va enfriando, el agua va ocupando más volumen. Sí, no hay problema con eso, porque total el agua es líquida, lo sumo se va a ir derramando. Bueno, si tiene la tapa ya no se va a ir derramando, sino que va a estar ejerciendo cierta presión. El problema es que después de esto se vuelve sólido, se vuelve hielo, y el hielo es duro. Y el hielo es duro cuando... y entonces sigue aumentando el volumen, pero además ya es hielo. Y eso que es algo duro. Y es por eso que después la termina rompiendo a la botella. En el sur o bien al norte, estoy hablando del sur desde Neuquén para abajo, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, todos esos lugares, Río Negro. En invierno las personas tienen que dejar el agua corriendo con un hilito de agua, pero que dejar las canillas abiertas. Porque en invierno si dejan las canillas cerradas, el agua dentro de las canillas, como hace mucho frío ahí en invierno, se congela. Y el agua tiene dilatación anómala. Entonces dentro de las tuberías el agua se está haciendo cada vez más grande, peor. Ya se empieza a congelar, se hace sólido. Y el hielo es duro. Entonces se sigue haciendo más grande, pero dentro de la tubería. Y bueno, en definitiva termina rompiendo la tubería. Es por eso que en esos lugares tienen que dejar las canillas abiertas con un poco de agua para que corra y no permita tanto que se congele. Bueno, justo son las 2:05, así que, bueno, llegamos hasta acá nomás, chicos. Nos vemos. Recuerden la entrega de los prácticos, recuerden la prueba. Semana que viene, no se olviden nada de eso. Profe, Sí, ¿qué día era la prueba? El jueves, ¿no? y sí, el último día. Ok, gracias. Va lo del práctico número 2, ¿ah?